y que estén con hijos que sean menores de edad, que todavía no estén emancipados. Sabéis que en España se supone que la emancipación es a partir de qué edad? 18, ¿no? Bueno, vamos a decir de 18 para abajo, donde todavía pues los padres tienen una gran responsabilidad hacia ellos, y esos hijos todavía legalmente no pueden tomar todos los derechos y toda la, diríamos, la individualidad que le da esa edad y en el país donde vivimos. Así que padres que tienen hijos en la niñez, en la pubertad, ¿verdad?, la adolescencia, la juventud, ¿qué cosas esperan de sus hijos? A ver, decidme algo que esperáis de vuestros hijos. Obediencia. Obediencia. Ella ha dado en el clavo nada más de la primera. ¡Qué barbaridad! Pues sí. Yo sé que podríais haber dicho amor, claro, amor, ¿verdad?, respeto, ¿no? Pero mira que le ha salido de lo más profundo a Eva la palabra obediencia, porque sabe lo que es, ¿verdad? Estar dando instrucciones, ¿verdad? Hay una etapa en la vida de la educación donde, aparte de que los padres damos amor, 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 y amor hasta que ya desborde o quedemos vacíos, pero el hecho de que estamos instruyendo vidas supone que estamos dando indicaciones, supone que estamos pidiéndole que hagan algo, supone que le estemos diciendo que no hagan algo, y ahí es donde encontramos que a veces no es tan fácil. Y muchas veces no es porque el hijo no quiera obedecer, sino que a veces no entra en su pensamiento el porqué de esa demanda, y no la comprende. Y al no comprender el que tiene que hacer algo que no entre en su concepto, le produce muchas veces ese rechazo. Ya depende de que sea un joven o una joven más, en un sentido más obediente, más sensible a la dirección paterna, que lo haga con agrado, menos agrado, ¿verdad? Pero hay otros que incluso pueden plantear, pues no entiendo lo que me estás pidiendo, no lo comprendo, o incluso diga, lo veo absurdo. Y ahí el padre de alguna manera y la madre tienen que tratar de hacerle ver la bondad de lo que le está solicitando. Incluso a veces decirle, mira, quizás lo que yo te digo ahora no lo entiendes, pero cuando pase un tiempo, tú observarás los resultados, que si yo te he demandado esto, era para tu bien y era con vistas a un futuro de tu vida. Y ya cuando nos hacemos mayores, decimos, ¿qué razón tenía mi padre? ¿Qué razón tenía mi madre? Y hacemos las mismas cosas que ellos estaban haciendo con nosotros. Pues qué razón no tendrá nuestro Padre Celestial, ¿no?, cuando a veces a sus hijos, a los que somos sus hijos, nos pida ciertas cosas. Y deberíamos de responder, como en cierta ocasión le respondieron a Jesús, en tu nombre lo haré. Lo haré porque me lo pides tú. Si esto mismo me lo pidiera otra persona, probablemente no lo haría. Probablemente lo discutiría. Probablemente razonaría y trataría de a mí mismo convencerme de que eso no es la mejor opción. Pero como eres tú quien me lo pides, y eres Kyrios, el Señor, y mi Padre, bueno, lo haré. Es una actitud bastante correcta de un hijo de Dios, de un creyente maduro, espiritual, acostumbrado a una relación cercana con su Padre, acostumbrado a oír la voz de Dios y acostumbrado a saber que las demandas de Dios siempre son para nuestro bien. Aunque a veces no las entendamos del todo, o incluso inicialmente nos puedan parecer de lo menos esperable de parte del Señor que nos demandase.
Si vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, vamos a ver un hecho donde hay una demanda del Señor y hay una respuesta a esa demanda. Del versículo 1 hasta el 11. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Quédate en ese aspecto, estaban lavando las redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Se alejó un poquito, y la barca servía como tribuna, y le hablaba a la gente que estaba en la orilla. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Bueno, ¿cuál era la profesión de Jesús? Carpintero. Él no era pescador, ¿no? Era profesión de tierra adentro, ¿verdad? Humanamente sabía de carpintería, ebanistería y todo lo relacionado con hacer muebles y todo lo que era la madera. Y eso seguro que se sabía o era conocido. Así que un carpintero le dice a unos pescadores que vayan a pescar. Bueno, bien, ya empieza ahí a ver algo, ¿verdad?, que no puede cuadrar mucho. Yo sé lo que son los piques entre los profesionales, ¿eh? Si no, dígale usted a un doctor: doctor, yo quiero que me recete esto. Te dirá: señora o señor, el médico soy yo, ¿no? O te preguntará: ¿usted qué es? Dice: pues yo soy de letras, soy de filosofía y letras. Y dice: ¿usted qué sabe de medicina? ¿No? Si no, inténtalo. Lo que son las colisiones entre profesionales. Pues aquí vemos que un carpintero de día le dice a unos pescadores que están limpiando sus redes, que están ya limpiándolas de toda la suciedad, de las posibles roturas. Ahora de buenas a primeras le dice: vamos mar adentro, que vamos a pescar. Bueno, y uno de los pescadores, quizá la mayoría se miró así unos a otros y dice: no me parece este el mejor momento, la mejor hora, después de lo que ha sido la noche, porque normalmente pescarían de noche y con luces, ¿no?, para traer los peces. Pero ya Pedro, que siempre es el que más habla, ¿no?, y el que de alguna manera manifiesta su emoción por su carácter, dice de entrada: maestro, como diciéndole, de las escrituras sabes un montón, ¿no? Maestro, ¿no? Maestro en la palabra, ¿no? En la palabra, en la enseñanza. Y ahora dice, ahora ya él se pone en su papel. Toda la noche hemos estado trabajando.
Ya llevamos toda la noche, ahora de día hemos escuchado tu mensaje, y la verdad que estamos ya cansaditos, ¿no? Ya está, no está el cuerpo para mucho trabajo ahora. Dice, pero es que además no hemos pescado nada, probablemente por la luna o las mareas, en aquel lago que tiene mareas también, por la situación, la pesca se ha ido, se ha alejado. Así que lo que nos estás pidiendo es ir al fracaso. Vamos a ir a coger las redes que ya están limpias, nos vamos a ir al centro del lago, las vamos a echar, se nos van a ensuciar, no vamos a coger nada y otra vez a empezar. Y encima la paliza que nos vamos a dar. Más o menos le está tratando de hacer reflexionar o reconsiderar que lo que le está proponiendo no es lo más lógico. Pero aquí afortunadamente Pedro no estaba para luchar con o poner su lógica sobre la palabra que Jesús le había dado. Porque dice, más, ahora mismo, bien, si tú lo dices, en tu palabra, o diríamos, en tu responsabilidad, vamos a echar la red. Pues Pedro, humanamente razonando, podía tener su palabra más valor que lo que había dicho Jesús. Jesús no era pescador. Luego, ¿quién podría saber más de pesca? Creo que Pedro y Jacobo, ¿verdad? Todos los que estaban allí, igual. Toda su vida eran pescadores. Habían ido a pescar, no había peces. Habían limpiado las redes para la próxima pesca. Estaban a lo mejor hasta cansados. Luego, no era lógico, humanamente hablando, esa petición. Trata de hacerle reconsiderar a Jesús por si no había reparado en esos detalles. Mira, perdona, pero esto, aquello, ¿verdad? Su lógica, su razonamiento, pero no quiere entrar en conflicto. Porque podía haber dicho, mira, lo siento mucho, pero si quieres ir a pescar, te vas tú a pescar, o tú y los que te sigan, pero yo no voy. ¿No? Sino que él dice, pero si tú lo has dicho, tú eres el maestro, o tú eres el Señor, vamos a echar la red. ¿Qué ocurrió? Pensemos si se hubieran opuesto a ir a pescar, ¿qué hubiera pasado? Probablemente nada de lo que vino posteriormente. Es posible incluso que Jesús los hubiera desechado como discípulos y se hubiera ido a buscar otros. Es posible que aquí hubiera acabado la carrera de Simón, de Jacobo y de Juan. Y hoy fueran otros nombres los que aparecieran en la Biblia. No tenían ni idea de lo que se estaban jugando, pero tampoco de lo que iban a descubrir. Porque cuando van y echan las redes, se llenan de tal cantidad de peces que tienen que llamar a la barca vecina, que casi no pueden. Y ese milagro que iba contra la lógica le hace a Pedro darse cuenta de quién es Jesús. Vamos, se da tan cuenta que se declara pecador, inmundo, porque en ese momento tiene una vislumbre de que Jesús es Hijo de Dios. La santidad de Dios se le ha manifestado. Y cae, ¿verdad? Y cae allí de rodillas y apártate de mí, que soy pecador, ¿verdad? Y tiene ahí una revelación de Jesucristo. Pero es que además recibe ahora la gran promesa de que él va a ser pescador de hombres. Por un acto de obediencia. Obediencia contra tu propia lógica. ¿Alguna vez el Señor te ha pedido algo en este campo? Dios es mi Padre, bueno, misericordioso, pero como Padre y yo hijo, Él me tiene que instruir. Y me tiene que señalar el camino, me tiene que mostrar lo que es bueno, lo que es malo, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, qué decisión debo de tomar ante algún aspecto de la vida, qué me quiere mostrar en alguna cosa de mi futuro. Y a veces la palabra de Dios, de una manera clara, bien sea leída,
bien sea escuchada en una predicación, bien sea enseñada en una clase bíblica, bien sea en un consejo bíblico que uno pueda recibir. Es decir, los canales que Dios usa, un sueño, ¿verdad? También, los canales habituales por los cuales Dios se comunica, la voz del Espíritu Santo en tu interior. Si Dios tiene canales para hablarte, pues a veces Dios viene y como padre a un hijo nos dice: Julio, haz esto. Vas a hacer esto. O también puede ser en un sentido negativo: no hagas esto, ¿no? O toma esta decisión, emprende este camino, emprende esta ruta. Y a veces eso dice: qué bueno, es verdad, es lógico, es lógico que Dios me pida esto, está claro que Dios haga esto. Sí, es verdad, Señor, mira, antes que tú me lo dijeras ya lo sabía, ¿no? Sí, esto es de lo más, vamos, es que esto, si no se hace esto, ¿qué es lo que no se va a hacer? Pero a veces cuando Dios te plantea algo, tú dices: esto no es muy lógico. No lo entiendo. Porque además ya lo he intentado y no ha salido. No es el momento, no es el día, no es la hora, no son las circunstancias, no tiene sentido. Además, uno puede llegar a pensar: Dios, es que a lo mejor tú estás muy ocupado en otras cosas y de esto quien entiende soy yo, ¿no? Podemos caer hasta en este aspecto. Pero si Dios lo ha dicho claramente, y en eso, hermano, hay que estar muy seguro que es la voz de Dios la que oímos, ¿verdad? Y vuelvo a decir, por esos canales, deberíamos decir: Señor, bueno, tú tomas la responsabilidad. Si tú me pides esto en tu palabra, y cuando digo en tu palabra me refiero a la palabra del Señor, No es muy atrevido que alguien se acerque a un hermano y le diga: Dios me ha mostrado que haga tal cosa. Si tal cosa es una cosa muy fuerte y muy sensible, por lo menos 2 o 3 hermanos que sean distintos, que te vayan por ahí dirigiendo, porque a veces hay atrevimiento y otras veces hay ignorancia, y a veces hay hermanos que se les dice que hagan cosas y no sé qué y no sé cuánto, y en realidad a veces es más movido por un sentido humano que sea Dios el que dice. Hay que poder decir: en tu palabra, Señor, es tu palabra, y es una demanda escritural, bíblica, clara, que aunque yo no entienda, sobre todo cuando uno empieza el camino cristiano, hay demandas en las escrituras que a veces chocan, ¿verdad? Porque venimos del mundo del pecado, del mundo de la oscuridad, y son cosas nuevas en nuestras vidas. Pero si lo dice tu palabra, en ella lo voy a hacer, Señor. Y hay una garantía que si es en la palabra del Señor, el resultado va a ser espectacular. Es muy probable que el resultado te sorprenda mucho más allá que coger unos cuantos peces. Porque el hecho de ver lo que Pedro vio le reveló más a Cristo. Y además recibió la promesa que marcaría el resto de su vida. Luego, obedecer al Señor trae unos resultados mucho más grandes de lo que uno prevé si lo hago. Vamos ahora al Evangelio de San Juan. Y vamos a ir entrando en materias fuertes. Porque mira, aquí al fin y al cabo, ante esa petición, ¿qué es lo que podía haber pasado de no haber habido resultados? Pues bueno, que te has ido a la mitad del lago, que has echado las redes, que se te han ensuciado, que no has descansado lo suficiente. Pero bueno, tampoco es para rasgarse las vestiduras, ¿no? Es decir, un poco de tiempo perdido, que no ha pasado nada, y bueno, pero ¿y si te piden alguna cosita como en Juan 21? Bueno, en Juan 21, perdón, me he equivocado de texto. Hay un caso parecido, es que quería reforzarlo con este. Juan 21, del 1 al 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es la segunda vez que vemos el mismo evento. Aquí hay un refuerzo de lo que ellos habían vivido tiempos atrás. Da la impresión en este caso de que los discípulos habían olvidado o estaban desorientados con respecto a la muerte y la resurrección y la aparición de Cristo. Y el Señor se aparece ahora a ellos de nuevo y les recuerda y les repite lo que Él les enseñó en su día. Que es probable que ellos no vean resultado en un trabajo que está haciéndose al margen de Él. Ellos dijeron: volvamos a nuestra actividad, volvamos a pescar. Y no pescaron nada. De nuevo tuvo el Señor que decirle: echad la red y entonces hallaréis. Era como un recordatorio de que la obediencia es mejor que la acción. ¿Vale? El obedecer es mejor muchas veces que las acciones que podamos hacer si no es Dios el que nos lo ha mostrado. Y después vamos a ver un ejemplo. Pero el que yo quería traeros es en Mateo capítulo 26, versículo 39. En dos momentos cruciales. Evangelio de San Mateo 26, 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en Lucas 22 leemos el versículo 42. Lucas 22, 42. Evangelio de San Lucas, capítulo 22 y versículo 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, no se haga mi voluntad. ¿Quién dijo estas palabras? Fue Jesús. Fue Jesús. ¿Qué significaba esa copa de la que él estaba hablando? Su muerte y crucifixión. Sus padecimientos que ya estaban, como decimos aquí, a la vuelta de la esquina. Él sabía desde el primer momento que iba a morir, que iba a padecer y que los días pasaban, los meses y los años. Y ya se encuentra, diríamos, en el preámbulo, en el salón de entrada del momento. Y él, en su naturaleza humana, como hijo de hombre, sabiendo lo que Dios le está, el Padre, demandando, entra en oración, y en oración de sufrimiento, de angustia y de temor. ¿Te suenan esas palabras? Y sabe que tiene que hacer eso, porque ese es el plan.
ese es el acuerdo, ese es el proyecto, para eso ha venido. Y llega un momento donde él, su voluntad como hombre, le dice: yo no querría morir de esta manera, yo no querría sufrir de esta forma. Y hace un ruego, si es posible. No habría otra alternativa. E inmediatamente dice: pero no se haga lo que yo quiero y no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no sé cuántas veces tú te has confrontado en tu vida ante una situación donde tú sabes cuál es la voluntad de Dios que tienes que realizar. Y tú sabes que cumplir esa voluntad de Dios te va a traer perjuicios. En el caso de la pesca eran perjuicios no es para tanto, ¿no? Una noche más, tener que volver a limpiar las redes, bueno. Pero, ¿y si el cumplir la voluntad de Dios, tú sabes que cuando la hagas, cuando la realices, te va a suponer sufrimiento, te va a suponer controversias, te van a suponer situaciones que a lo mejor tú ni prevés por dónde va a salir? Y no digamos en este caso cuando sabes que va a significarte la muerte, y muerte terrible. Pues uno tiene que estar muy seguro, muy unido a Dios, para llegado ese momento decir: pero yo anulo mi querer, mi voluntad, y hago lo que tú quieres que se haga. Llegar a una negación total del querer personal y la voluntad personal. Pero porque yo sé claramente que estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga. Y hay momentos en la vida nuestra donde sabemos perfectamente que esto es la voluntad de Dios, que yo actúe de esta manera, que me niegue a esto, que haga lo otro, que no me deje llevar, que no me deje arrastrar, que tengo que plantarme delante de la situación, delante del mundo y decir: esto es así y yo soy así y yo voy a hacer las cosas de esta manera porque yo sé que esta es la voluntad de mi Padre. Y tú estás viendo delante de ti que si te plantas ante esa situación, se te van a echar encima. Vas a sufrir quebranto, vas a tener padecimientos. Y que tu propia seguridad personal, tu sentido de la supervivencia te va a decir: chiquillo, no te metas en el lío, no avances, no digas, no te pronuncies. Y tu propio razonamiento dice: te va a venir. Y hay una copa ahí que está delante tuya también que tienes que beber. Se llama a veces la copa del sufrimiento, la copa del martirio. Y tú la tienes ahí y dices: yo, ojalá pase, ojalá no la tenga que tomar. Pero uno dice: para esto he venido, para esto soy, para esto existo. Y tiene que pedir a Dios gracia y fuerzas, porque si no vas a sucumbir. Y tú dices: bien, renuncio a mi querer, renuncio a mi voluntad, renuncio a todo mi ser, porque tú eres el Señor, y que se haga como tú dices. Pero confórtame, dame fuerza. En el caso de Jesús sabemos que vinieron ángeles a fortalecerle. Bueno, pues si tiene que venir un ángel para darte fuerza, que venga, hermano. Y que vaya contigo ante esa toma de posición que tienes que realizar. Y no digamos otro caso muy llamativo en la Escritura, en el libro de Génesis. ¿Quién no conoce este evento, verdad? Que en nuestra cultura, por lo menos en la India, no sé si lo sabrán, o en Japón, pero nosotros que estamos en la Europa occidental,
todavía creo que es algo que se conoce casi culturalmente. En el capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Dios te ha pedido a ti alguna vez, Padre, algo parecido? No, ¿verdad? Que no te lo pida. Es tremendo. En este caso, la petición de Dios era para probar la fe. Ahí sí es verdad que Dios a veces ha probado mi fe. Ahí sí. Ha habido peticiones de parte del Señor a mi vida que haga algo para que yo mismo pruebe si mi fe es verdadera y está bien fundada. Porque recordemos que ese hijo era fruto de un milagro. Nació de una señora estéril. Nació por una promesa que Dios le había dado a él, de que en él serían benditas todas las naciones, que de su descendencia saldrían multitud de familias, como las estrellas, como la arena. Era algo que Dios había dado cuando no era posible. Y ahora pasa un tiempo y Dios dice de nuevo, ahora dice: vuélvemelo a dar. Ahí ya hay una clave que ayuda. Aunque la petición era horrorosa, dentro de la lógica era pagana. Recuerden lo que hacían los baales, que sacrificaban niños, lo que pasaba en el monte Moriah. Era una zona donde se sacrificaban niños, era algo abominable, y que Dios había dicho: nunca tus hijos se han entregado a los baales. Pero en este caso era algo que Abraham sabía perfectamente que Dios se lo había dado cuando no era posible. Y ahora el mismo Dios que se lo había dado le dice: sacrifícamelo. Claro que emocional y sentimentalmente era un choque terrible. Él le oculta al hijo porque dice: lo único que mi hijo, decirle lo que le voy a hacer. Pero el chiquillo, ya sabéis que empieza la pregunta, ¿no? La leña, el fuego, el borreguillo y la víctima. ¿Dónde está el holocausto, papá? Dios proveerá. Pero ese muchachito, cuando veía que su papá le ataba y lo ponía encima de la leña, y allí estaba el fuego y el cuchillo, habría que ver lo que ese muchacho experimentaría en aquel momento. Pero qué atisbo de esperanza tenía Abraham. Dice: aún de los muertos me lo puede volver a dar. Si me lo dio de una matriz estéril, como era la de Sara, yo sé que Dios es tan poderoso que me lo puede, yo lo sacrifique y me lo resucite y me lo vuelva a dar. ¿Por qué? Porque era algo que ya había recibido. Y eso nos dice que a veces Dios nos da cosas, ¿verdad? Dios nos provee de cosas, ¿verdad? Dios nos abre puertas, Dios nos otorga. Y tú crees que lo vas a tener para toda la vida, ¿no? Que bueno, que maravilla, ¿no? Y ahora llega un momento que Dios dice: bueno, lo que te di hacer me lo voy a volver a llevar. Dámelo. No, pero dice dámelo. Pero esto no era vitalicio. Podía chocar, pero él sabía algo: Dios me ha prometido descendencia. Dios me ha prometido ser padre de naciones. Y yo entiendo que Abraham tenía un choque ahí en su mente, en su pensamiento, pero tenía claves que le ayudaban. Dios, igual lo que dijo Job: Dios dio, Dios quitó.
Igual que me había dado rebaños, hijos, bueyes, siervos, siervas y tantas cosas, ahora se están yendo de mala manera, se están yendo, pero él decía, de su mano recibí, pues es suyo. Aquí denota personas que tienen claramente que Dios es el Señor. Que Dios puede pedirnos lo que quiera y a la hora que quiera. La cuestión es que nosotros tengamos tan claro quién es Dios, de dónde vienen nuestros recursos, por qué hoy estoy vivo, por qué hoy respiro, por qué tengo una salud suficiente, por qué tengo una casa donde ir, por qué tengo un plato de comida, por qué tengo ropa, incluso por qué me puedo mover. Porque Dios me lo ha dado milagrosamente. Pues si Dios me pide ahora, pues entrégame esto, aquello, lo otro, y vuelvo a decir, Dios. Y discierna, hermano, que sea Dios el que pida las cosas y no nos dejemos a veces, ¿verdad?, llegar por otros aspectos. Mi fe dice, si Él me lo dio hace tiempo, me lo puede volver a dar cuando quiera. Lo que yo tengo que tener claro es el señorío de Cristo. La Biblia nos enseña que Jesús, a veces tenemos un concepto de Dios, no tiene que ser solamente dador. Pues claro, como dicen a veces los hijos, piensan que los papás por la noche tienen la maquinita de hacer dinero, ¿no? Papá, dame. Y el padre dice, ¿tú qué te crees? ¿Que yo por la noche hago los billetitos? ¿No? Pues a veces el concepto que tenemos o podemos tener de Dios o de Jesús, o el que nos enseñen erróneamente, y solamente esa parte, es que Él es salvador, me tiene que salvar, es sanador, está ahí para sanarme, es libertador, libertarme de mis cadenas, es proveedor cuando tengo problemas, es consolador en mis tristezas. Aspectos que se refieren a acciones que Dios hace hacia nosotros, para nuestro beneficio. Pero la Escritura enseña algo, y es que también Dios espera de nuestra parte acciones hacia Él. Es una relación de doble sentido. Me enseña a que Jesús tiene que ser mi Señor. Y esto se enseñaba, aunque redunde las palabras, en la predicación histórica de la Iglesia. Si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y versículo 36, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 36. Sepa, ¿no? Un término castellano muy interesante. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo, ungido, libertador, restaurador, pero dice primero, Señor. El gran problema de los judíos. Como tú, siendo hombre, te haces hijo de Dios. ¿De dónde vienes tú para decir lo que tenemos que hacer? ¿Quién te ha dado a ti esta autoridad para decirnos a nosotros lo que está bien y lo que está mal? Ese fue el gran choque. Y a veces es el gran choque del ser humano. Queremos un Cristo, queremos un Mesías, queremos alguien que haga algo por nosotros, nos liberte, nos bendiga, nos transforme, haga justicia, cambie la situación, ¿verdad? Los judíos querían un libertador, un Mesías, que estaban ahí oprimidos por Roma y estaban ahí clamando y clamando. Pero quien viene es un Señor. Así que tenemos que poner las cosas en su sitio. Jesús es mi Señor y mi Mesías. Amén.
y mi Cristo. Porque a veces olvidamos la palabra Señor. Y en griego la palabra Señor es muy fuerte. Y en aquella cultura, cuando decían la palabra Señor, pues en aquellos tiempos que había esclavitud, no te quiero decir lo que daba a entender. Fíjate lo que dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es, ¿quién? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que hay que confesar con la boca? Que Jesús es mi Señor. Yo tengo un Señor. Yo no soy uno que va por la vida ahí haciendo las cosas como me parece y a la hora que me parece y de la forma que me parece, y a mí no me manda nadie, a mí no me domina nadie, y yo estoy por encima de todo y confrontándome siempre con el que me dice cualquier cosa. Yo tengo un Señor. Lo siento por aquellos que digan que no tienen. Bueno, cada uno viva como quiera su vida, pero yo tengo un Señor. Yo tengo a alguien a quien tengo que obedecer y quien dirige mi vida, al quien yo someto libremente mi voluntad y digo, no se haga según mi deseo sino el tuyo, Señor. No es un Señor abusivo, no es un Señor déspota, no me ha ganado y me ha puesto unas cadenas, no voy por la vida ahí oprimido, no me pega por la noche latigazo, no abusa de mí, sino que me ha ganado por amor. ¿Cómo no voy a servir a aquel que ha muerto por mí? Que bajó expresamente a buscarme a mí cuando estaba perdido en delitos, en pecado, hecho un desastre. ¿Cómo ahora yo no voy a querer servirle? Pero eso implica, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor implica obediencia, palabra difícil hoy día, obediencia, porque dice que en los últimos tiempos los hijos serían desobedientes a los padres. Hoy día es mucho más difícil educar que años atrás, y cada vez va a ser peor. Años atrás decía el papá, niño, hoy niño, señor niño. Este niño no es quien juega con él. Y el niño hace lo que le da la gana. Y la cosa va peor, porque lo que se va introduciendo es un espíritu de rebeldía, de desobediencia, de a mí no me manda nadie, a mí nadie me tiene que decir qué tengo que hacer, yo soy libre, yo lo sé, yo lo conozco. Y eso se va introduciendo, y si se obedece por temor al palo y a la espada y al castigo, pero no de un deseo de obedecer porque sé que eso es bueno, sino no ve a nadie, ¿no? Bueno. Y el problema es que eso pueda sembrarse en nuestra propia vida, aunque en la vida cristiana. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, a nuestros padres, como decimos en España, alguna vez le hemos dado coba, ¿no? Los que son extranjeros, eso de la palabra coba dirá, ¿dónde lo busco, no? ¿Quién no le ha dado coba a papá y a mamá? ¿Lo hiciste? Sí, está hecho, perfecto. Todo, papá. Ya, lo he hecho. Venga, vete al sofá. Y pues va y no lo has hecho. Ya le diré que no pude, ya que se me olvidó. ¿Fuiste a tal? Sí. Ni problema. Todo perfecto. Ahora viene el Señor y dice, Julio, por cierto, te recuerdo, lo que te dije la semana pasada, ¿lo has hecho? Sí, yo, pues claro, faltaría más. Total, ok, ¿no? Bueno, dice Juan,
Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A veces se nos puede llenar la boca de la palabra Señor. Señor para arriba, Señor para abajo. Va a comprar lechuga a la plaza y dice, Señor, Señor, un kilo de lechuga. Porque y hay personas que parece que son súper espirituales porque todo el día están con el Dios en la boca, Jesús en la boca y el Señor. Bueno, si brota de una relación tan buena, estupendo. Pero, cuidado, como dicen, por la boca por el pez. Si a Jesús le llamamos Señor, hay que hacer las cosas que Él dice. Si no, llámale maestro, llámale líder, o llámale instructor, o llámale buena influencia, llámale lo que quieras. Pero si tú le llamas Señor, Él se lo toma en serio. Y dice, bueno, si soy tu Señor, por favor, haz lo que te digo. Pero te dice, ¿por qué? Dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Fue grande la ruina de aquella casa. Hacer lo que Él nos dice nos va a dar solidez y estabilidad y seguridad. El saber y no hacer nos va a traer en su momento ruina. Cada vez nos iremos liando más, nos iremos metiendo más en problemas, haremos cosas más mal hechas, más peligrosas, hasta el día que nos daremos de cabeza, o se nos caerá el mundo encima y no sabremos cómo salir de ahí. Así que la obediencia es importantísima. Dios desea la obediencia, fíjate, hermano, por encima de muchísimas cosas. Hay un evento, y ya vamos finalizando, en el primer libro de Samuel, que algunos conocéis, un hecho bastante fuerte en las Escrituras, que no voy a tratar ni mucho menos, pero ahí está, para nuestra enseñanza. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 22, y Samuel le dijo, y le dice al rey Saúl, Saúl había recibido unas instrucciones muy claras, pero él, viendo que el tiempo se echaba encima, pues dice, para que esto se haga tiene que venir el profeta no viene, la gente se va, la fiesta se acaba, total, ¿qué manda? En vez del profeta lo hago yo. Pues no era esa la instrucción. Además había guardado cosas que no debió de haber guardarse. Y cuando llega el profeta le dice al rey, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros. Mejor es obedecer y estar atento a lo que Dios me dice que la parafernalia. Parafernalia, ¿sabéis lo que es eso, no? Aleluya. Actividad, no sé qué, no sé cuánto, Señor bueno, ofrendar, diezmar, una vida externamente llena de cascarón muy bueno, pero después
cuando te confrontas a la palabra que viene a tu vida para el cambio, para la acción, para la toma de decisiones, que tú ves que te pueden, todo lo que hemos hablado antes, dice, no. Este rey perdió el reino por lo que había hecho. Por eso dice Dios, mejor es que me obedezca y estés atento. Mira, los sacrificios también, las víctimas, los carneros, el aceite, no sé cuánto, vale, las trompetas, bien. Pero sin obediencia, no. Menos historia y más obediencia, ¿no? Diríamos. Amén. La obediencia, además, hermano, es para perfeccionarnos. En la carta a los Hebreos, capítulo 5, y versículo 7, y habla de Jesús. Y Cristo, recordándonos el pasaje que leímos antes, y Cristo, en los días de su carne, cuando era hombre, igual que tú y yo, naturaleza humana, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, se está refiriendo a la oración en Getsemaní, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo con mayúsculas, por lo que padeció, que aprendió La obediencia. la obediencia. La obediencia hay que aprenderla, ¿eh? No es fácil aprender a ser obedientes. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Cristo no hubiera obedecido, como hemos cantado antes, ¿dónde estaría yo? Si Él no hubiera tomado la copa, ¿dónde estaría yo? En un mundo sin salvación. No tendría la mínima posibilidad de salvarme ni salir de este estado en el cual nos encontramos. Aprendió a obedecer. Sabéis que Jesús se sometió a sus padres terrenales, ¿no? A María y a José, ¿vale? Aprendió a obedecer. Y a veces hay personas, cuando tú te encuentras con algunas personas, dices, este no ha obedecido en su vida. Este no sabe lo que es obedecer. Porque es que no acata la mínima insinuación de nadie. Este no tiene ni idea. Y a veces hay que ir a la escuela de la obediencia. Porque esa obediencia te va perfeccionando. Y llega un momento que esa obediencia a las cosas buenas, por supuesto, te lleva a ejecutar algo que después de la mayor bendición. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hoy Jesús está gozando de todos los que han sido salvados por su muerte. El premio y la recompensa a su actuación. Por eso el obedecer es bueno. Hay que aprender, hay que ser perfeccionado, porque va a ir redundando siempre a lo bueno. Y como último punto, ¿sabe una cosa? Que Dios, como esto es algo de ida y vuelta, Dios dice, tú obedéceme y pruébame. Podemos probar a Dios, ¿no? Algunos, no es tentar a Dios. Tentar a Dios es una cosa. Probar a Dios. Porque Dios dice, pruébame. Es como si uno le dice a su hijo, tú obedéceme, Pepito, Antoñita, tú obedéceme en esto, que vas a ver lo bueno que va a venir. ¿Y qué será? ¿La bicicleta? ¿Qué será? ¿La Play? Papá me ha dicho que le obedezca en esto porque va a venir algo bueno. Pruébame, Pepito, tú verás lo bueno que te va a venir. Pues Dios nos dice lo mismo.
Y si leemos en el libro del profeta Malaquías, ¿verdad? Y con él terminamos. Profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, verso 10. No lo voy a leer porque venga la ofrenda ahora, sino es un hecho, no es para pedirle dinero a nadie. Pero había una situación en este tiempo que era la siguiente. El pueblo de Israel tenía que tener en aquellos tiempos un lugar de culto. Tenemos un templo, una casa de oración, más o menos bien hecho, ¿verdad? Con más lujo, con menos lujo. Pero Israel estaba viviendo un tiempo donde la casa de Dios era una ruina. Es decir, el peor edificio de la ciudad era el templo. Y ellos, sin embargo, estaban cuidando mucho sus casas. Con artesonado de madera, con buenas piedras, con no sé qué, con no sé cuánto. Mirando mucho a su entorno. Y la casa de Dios abandonada. Pero ¿qué pasaba? Que cuando recibían su jornal o su dinero, decía que era como un trapo, una bolsa agujereada, que no cundía, chiquillos, que por más que gano no me cunde. Yo tengo 10 y necesito 12. Cuando tengo 12 necesito 14. Cuando tengo 14, 16. Porque todo, mira que he puesto el techo, han venido las lluvias, se dio el techo para abajo. Arreglo no sé qué, se me estropeó. Compro 4 vacas, se me mueren 2. Yo que no doy abasto, que no me da. Y llega el profeta y le dice, reflexionen, señores. El problema es este. Mi casa está descuidada, vosotros nada más que vivís para la vuestra, así que yo he retirado mi bendición y lo que estáis ganando y recibiendo se os va en tontería. Y nunca vais a tener suficiente. Y ahora dice, lo que vamos a leer, traed lo que es de la casa de Dios, ¿vale? Traed los diezmos a los graneros, hay alimento en mi casa, y dice, y probadme ahora en esto. Hombre, es que si damos para la casa de Dios, me voy a arruinar. Si no tengo para vivir, ¿cómo voy a llenar? Era el razonamiento de aquellos tiempos, ¿eh? Pero Dios dice, ahora, yo no instituí un sistema que la tribu de Leví, patatín, patatá, ustedes iban a tener 11 tribus, iban a tener la tierra, la 12ª esta no, ellos iban a distribuir en el pueblo, iban a enseñar y ellos tenían que vivir de los diezmos y de las ofrendas. Porque no me habéis obedecido en esto. Y esto lo hago extensible a todos. Este es un tema económico, pero mira, ahí está como cualquier otro. Lo que sí quiero enfatizar es, si obedecemos, Dios dice, pruébame ahora, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Luego la obediencia tiene premio, ¿vale? El obedecer trae premio y Dios dice, yo te estoy probando a ti, pero ahora pruébame tú a mí, ¿no? Y es esa mutua relación, como un padre que premia a un hijo obediente. Todos sabemos lo que es a fin de curso las notas, ¿no? Quizás, bueno, había que hablar mucho de cómo se llama. Vamos a poner un ejemplo ahí más o menos sencillo. Termina un curso donde el muchacho ha trabajado, donde el muchacho se ha esforzado, haya sacado sobresaliente, aprobado, pero tú sabes que tu hijo se ha esforzado y ha rendido al máximo de lo que puede rendir. ¿Qué padre no le recompensa? ¿Verdad? Bueno, pues ¿qué no va a ser nuestro padre si nosotros somos obedientes?